Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Primera epístola, porque también Pedro escribió la segunda epístola, pero hoy vamos a leer nuestra Biblia allí en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 hasta terminar el capítulo. Cuando se pone a escudriñar la palabra del Señor, hermanos, podemos leer esa misma capítulo 1, 2, 3, 5, 10, 20, yo que sé tantas veces, ese mismo capítulo. ¿Les ha pasado eso? Vuelve a leerlo y el Señor tiene unas cosas nuevas para nosotros que enseñarnos. ¿Sí? Y en vez de que decimos, ya leí Pedro 5 o 6 veces, léalo y el Señor va a hablar a nuestras vidas de nuevo. Lo leyó, léalo, porque el Señor va a hablar a nuestras vidas una vez más. Amén. Y leyendo la epístola de Pedro, allí en el versículo 13, ahí tiene unas letras más negras. Al empezar el versículo 13, ¿cómo dice? Aleluya. Fíjense en lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? A la iglesia. Y digan fuerte, ¿quiénes son la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes somos la iglesia? ¿A quién nos está hablando el apóstol Pedro? Por medio del Espíritu Santo. A nosotros, hermanos. A nosotros. ¿Sí? A nosotros. Entonces, así la dejamos. Llamamiento. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿A qué nos está llamando el Señor? Santo Dios. A una vida santa. ¿Sí? A eso nos está llamando el Señor. Y el apóstol Pedro está exhortándonos con amor. ¿Cuántos creen que nos está exhortando con amor? Amén, hermanos. Es una exhortación, pero con amor, para que nos pongamos las pilas. ¿Sí? Dice, vamos a comenzar ahí en el versículo 13, vámonos. Les recomiendo que lo vayan leyendo al pasito, sacándole todo lo que puedan para alimentar nuestro espíritu y nos sale la palabra de Dios. Amén. Dice en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En primer lugar, ¿qué entienden por ceñir? ¿Se acuerdan que cuando Dios iba a liberar al pueblo de Egipto, le dijo que se ciñan? Al apóstol Pedro también le dijo que estuviera preparado. Entonces, ¿qué entienden por estar ceñidos? Hermano, sí, más recio que no lo oí. Hermano Naún. Preparados. Fíjense que yo estaba ceñido, me suena ceñido, me suena que es ceñido, pero tuve que ver más para entenderlo mejor. Pero me acordé cuando uno hace gavillas, sea de lo que sea, leña o rastrojo, ¿qué hace con la riata? ¿Para qué? Para que no se desarme. Fíjense, por eso les digo, ¿cuántas veces hemos leído esta epístola? Y nomás lo pasamos a estar ceñidos y nos vamos de liso. Pero al estar viendo ceñidos, dice estar ajustados, apretados a la cintura para no aflojarnos. ¿De quién? Del amor de Cristo, hermanos. Porque cuando empezamos a aflojarnos, dijo Cantinflas, ahí está el detalle. ¿Sí? Entonces por eso dice el apóstol Pablo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y fíjense qué tremendo,
Porque dice que ya tenemos entendimiento de las cosas de Dios. ¿Sí van viendo? Cíñanse, agárrense de lo que saben, de lo que han aprendido. Pero desgraciadamente a veces esto se nos olvida. Dice, de vuestro entendimiento y sed, otra palabra, sobrios. ¿Qué entienden por sobrios? Por ahí oí, ¿quién? ¿Cómo, hermana? Otra, síganle. Sobrios. Fíjense, qué tremendo. 2 palabritas y con esto el Señor, espero que esté hablando a nuestras vidas, hermanos. Dice, primera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. O sea, la palabra sobriedad en veces cuando lo distingue uno acá, moralmente cuando anda bueno y sano, anda sobrio, sabe lo que hace, ¿sí? Y la otra es anda ebrio, no sabe lo que hace, ¿sí? Pero sí sabe, sí sabe, ¿sí? Que digan que no sabemos, pero sí saben. Entonces, sobrio dice ser moderado. Es un adjetivo que se le da. Discreto. Y aquí viene en la discreción, vienen muchas cosas. Discretos en qué formas. Discretos en el hablar. Discretos en el vestir. Y si le seguimos sacando, vamos a ir sacando muchas cosas. Que en veces no tenemos esa discreción. Amén. Les recuerdo, hermanos, que antes de exponer esto, el Señor trata conmigo personalmente. ¿Sí? Entonces sigue diciendo, ser discreto. Y ahí entra al hablar, al vestir, y ahí sígale poniendo ahí. También ser sencillo. Santo Dios. Al estar viendo todo esto, hermanos, yo hago esta pregunta. ¿Cuántos somos sencillos? ¿Se acuerdan que dice ser humildes? ¿Se acuerdan que también dice la palabra de Dios que venimos a servir y no a ser servidos? ¿Cuántos estamos dispuestos a servir? No nomás al que nos convenga, hermanos. No nomás al que queramos. No nomás al que me caiga bien. El Señor Jesucristo no hizo discriminación ni hizo acepción de personas. Él vino a servir. Amén. Entonces dice, sencillos. No ser, ¿cómo se dice? Intoxicantes. O sea que tóxicos. No ser tóxicos. Fíjense en el apóstol Pedro lo que está hablando a la iglesia, y la iglesia, les recuerdo que la iglesia somos nosotros. Por lo contrario, nos está hablando a nosotros. ¿Sí? No ser tóxicos. ¿Cuántos somos tóxicos? Hasta ahí le dejamos. Luego sigue diciendo, sed sobrios y esperad. Fíjense en lo que está diciendo. Y decía que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que eso es lo que estamos esperando. Y eso es por lo cual el apóstol Pedro está diciendo, cíñanse, sean sobrios, porque ya no somos ignorantes. Ya saben lo que viene al mantenernos sobrios. Por eso aquí le está diciendo, traed junto con Jesucristo, sea manifestado lo que traerá.
Y antemano sabemos qué es lo que Jesucristo va a traer, ¿verdad? Cuando Él venga. ¿Sí lo sabemos, hermanos? Amén. Porque, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque no somos ignorantes. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo. ¿Cómo qué, hermanos? ¿Qué tal? Le ponemos ahí, como sigue diciendo, somos obedientes. El apóstol Pablo diciendo, como hijos obedientes. ¿Y qué dice? No os conforméis. ¿Con qué? Con los deseos que antes teníais. Y luego sigue diciendo, estando, qué tremendo. ¿Verdad que ya no somos ignorantes? ¿Verdad que ya no somos ignorantes, hermanos? Claro que no, porque aquí la palabra del Señor nos lo está diciendo, porque ya no sois ignorantes. Sigue diciendo el 15, sino como aquel que os llamó, por lo cual que recomienda el apóstol Pedro, ¿y qué dice el Señor? Sed también nosotros santos. Qué tremendo. Y está hermosa esta palabra. Y habla, Señor. Y obra, Señor, en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que el Señor obre en nuestras vidas? Dispongámonos, abra nuestro corazón y que el Espíritu Santo sea administrando nuestras vidas. Que saque todo esto, porque esta palabra es para nosotros, hermanos. Es para nosotros, es para nuestro bien, para nuestro beneficio. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, sed también vosotros santos en toda, léalo. Por eso le dije, vayan al pasito leyéndolo. Acabalen ahí lo que dice el versículo. ¿Qué dijo? En toda. ¿Sí se están fijando? No nomás en algunas partes, en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Y si nos regresamos al Antiguo Testamento, acuérdense que también Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel ser santos, porque yo soy santo. Y luego nos sigue diciendo, y sin santidad. ¿Sí? Entonces dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí me quedé pensando y meditando. Tremendo. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo, hermano? Fíjense. A un Dios santo, a Cristo. Desgraciadamente, en veces nuestra vista se desvía. ¿Y qué hacemos? Santo Dios. ¿Sí? Entonces dice, sed santos en todo porque yo soy santo. Y si invocáis para, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Si me quedé ahí, me perdí. En el 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El versículo 17. Fíjense también, qué tremendo. Porque dice, ¿quién invoca a nuestro Dios? ¿Quién invoca a nuestro Dios, hermanos? No son los de afuera. Somos nosotros. ¿Sí?
dice, si invocáis por Padre, ¿cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Dígalo fuerte, hermano. Amén. Yo sé y reconozco que Dios es mi Padre. Sí, porque dice, nos subimos poquito para ver, dice, porque ya no somos, ¿qué? Ahora sabemos que Dios es nuestro Padre. ¿Cuál era el canto que estábamos cantando ahorita? Que Él es mi pastor, que nada me va a faltar. Y se las pongo fácil. Uno como padre, ¿qué le da a los hijos? Lo que nos piden, se lo merezcan o no se lo merezcan, ¿sí o no? Los castigamos, pero al ratito los complacemos. Fíjense en lo tremendo y lo maravilloso que es Dios para con nosotros. Y nosotros, desgraciadamente, no valorizamos, no alcanzamos a ver todo eso. Si nosotros, por eso dice, si nosotros siendo humanos, contimás nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, fíjense en lo tremendo. Por eso les digo, ¿cuántas veces hemos leído? Dice, que sin acepción de personas, juzga según la obra de toda la iglesia. Según la obra de los hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mira que me miraron la cabeza que es de la iglesia. ¿Sí se están fijando que dice que juzga la obra de cada uno? Yo voy a dar cuentas delante de Dios. Usted va a dar cuentas delante de Dios. Mis hijas van a dar cuenta delante de Dios. Mi esposa va a dar cuentas delante de Dios. Cada uno va a dar cuentas de sí. Y esto en vez se nos pasa por alto. ¿Sí? Pensamos que ya porque nacimos en hogares cristianos, dijo, la tenemos hecha. No nos equivoquemos, hermanos. Cada uno va a dar cuentas delante de Dios. Cada uno va a dar cuentas de nuestro comportamiento. Amén. Exhortación con amor, hermanos. No lo tomen a mal, porque el que se enoja, pierde. Amén. Entonces sigue diciendo, según la obra de cada uno, conducíos en temor. Fíjense en lo que dice. Condúzcase cada uno con temor. En temor, ¿qué dice? ¿Nomás en lo que andas en la iglesia? Todo el tiempo. Y fíjense, queda uno meditando. Gracias, Señor, por tanta misericordia que tú tienes para nosotros. Porque en la iglesia somos unos. Y afuera somos otros. Y con los amigos somos otros. Y vuelvo a decir, ya no somos ignorantes. Ya sabemos lo que hacemos. Si es así, hermanos, o no. Los miro medio, no sé si digan un gloria a Dios de perder, hermanos. Amén. Entonces dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que Dios nos preste vida, conducido rectamente. ¿Sí? Que las personas vean y que los hermanos vean que el temor de Dios está en nosotros, que estamos ceñidos a Cristo, que estamos sobrios. Amén. Entonces, continuamos. Versículo 18. Y dice el apóstol Pedro, sabiendo, sepan esto, porque lo sabemos. Por eso dice, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De dónde? ¿De dónde? Aleluya. Si le pregunto y empiezo por mí, ¿de dónde el Señor me ha sacado? ¿De dónde el Señor
lo ha sacado. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ¿dónde estaría hoy? Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ¿cómo estaríamos hoy? ¿Verdad que está maravillosa la palabra de Dios? Yéndonos, escudriñándola al pasito. Yo les decía, no la lean de carrera. ¿Quién los lleva correteando? Nadie. Tómele sabor a la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Que la digeramos. ¿Se acuerdan que una vez les dije, cuando les agrada algo, que les hace una comida, que dijo, si le ponen ahí veneno a la misma que se come porque le gusta, la saborea, no se la quiere acabar, la está deleitando? Así es la palabra del Señor. Saboreela, deleítela, que le nutra. ¿Sí? Entonces, continuamos diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Por lo menos yo le estoy agradecido a mi Señor, porque de ahí me rescató, de la vana manera de vivir. Ahora sigue diciendo, la cual, ¿de dónde viene? Recibisteis de vuestros padres. Es la herencia que vuestros padres nos heredaron. ¿Sí? Si le seguimos escudriñando, va a haber muchas cosas que nos van a ser de beneficio para nosotros, pero ahí le dejamos. Entonces dice, de la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, nos pone el ejemplo, el oro y la plata se corroen, se manchan. Pero lo que Dios nos ha dado, eso no se corrompe. ¿Por qué? Porque eso es santo. Amén. Entonces, aquí está de cada uno de nosotros, si nos dejamos corrompir o nos mantenemos puros y santos para nuestro Dios. La decisión es mía y la decisión es de cada uno de ustedes. Amén. Porque acuérdense lo que dice, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo el 19. Porque con esto nos ha comprado el Señor. ¿Cuántos saben? Díganlo fuerte. ¿Con qué nos compró el Señor? Nos ha comprado con su sangre preciosa. Una vez más hago hincapié, hermanos, en veces se nos olvida el precio que Dios ha pagado por mí y por cada uno de ustedes. ¿Sí? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está el ejemplo que debemos de seguir. Les recuerdo una vez más, porque estamos siguiendo a Cristo. Y Él fue sin mancha y sin contaminación. ¿Qué pide Dios de nosotros? Lo mismo. Ven y vemos que no somos ignorantes. Sí, sabemos, ¿verdad que sí? Es lo que está pidiendo Dios. Dios nos está poniendo el ejemplo para que sigamos su ejemplo. Para que no sigas el ejemplo del pastor, del hermano. Y esa, lamentablemente, muchos ponemos nuestra mirada en lo que no debemos de ponerlo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, sin mancha y sin contaminación. Y dice el 20,
que ya estaba destinado. Fíjense, ya Dios estaba destinado que iba a mandar a su Hijo a morir y a pagar ese precio por usted y por mí. Fíjense en lo tremendo, por eso si nos metemos, dice que Dios ya nos había predestinado. ¿Sí? Sí se había puesto a pensar en esto. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios ya te había predestinado, ya te había apartado para un propósito específico. Y el propósito específico que es que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero, y que le seamos fieles, que estemos ceñidos. ¿Se había puesto a pensar en esto, hermano? Y si no, se los dejo de tarea. Cuando se queda uno, pero luego se queda uno escudriñando, le va sacando jugo a la palabra de Dios. Qué Dios tan maravilloso y qué Dios tan grande tenemos. Lo había valorizado, había puesto a pensarse en esto, hermanos. Solamente yo y usted lo sabe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Ya Dios sabía lo que iba a pasar, pero ya Dios tenía listo su plan. Voy a mandar en cierto tiempo quien redima al hombre, quien salve al hombre. ¿Sí? A Dios no se le va nada. Luego dice el 21, y mediante el cual creáis en Dios, que ese mediante es el Señor Jesucristo. En Él estamos creyendo y por Él tenemos libre libertad al Padre. ¿Sí es así o no, hermanos? ¿Sí? Entonces dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza, ¿en quién sean? Aleluya. ¿Sí? Para que nuestra fe y nuestra esperanza, lo que estemos esperando, sea en Dios. Amén. Y aquí viene, si nos basamos poquito a la fe, el libro de Hebreos en el capítulo 11, sí saben lo que dice, ¿qué es la fe? Pero en vez de nos olvida a nosotros, ¿qué es la fe? Queremos primero tenerlo, asegurarlo y después creerlo. Y Dios no trabaja así. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, fíjese lo que está diciendo, la convicción, que esto nos mantenga seguros de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no alcanzamos a ver? Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ahí está, pero es por fe, créalo. Porque también dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces sigue diciendo, y le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 28. Fíjense en qué tremendo. ¿Qué dice? 22. Aleluya. ¿Qué dice? ¿Quién purificó nuestras almas? Cristo Jesús, por su obediencia. ¿Sí se está fijando que nada bueno teníamos si no fue por la misericordia de Dios? ¿Sí? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y sigue diciendo, para el amor fraternal, santo Dios, no fingido, el amor fraternal. ¿Qué entienden por fraternal? ¿Lo
entendemos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí lo entendemos, hermanos? Amén. ¿Sí lo entendemos o no? Amén. Para el amor fraternal. ¿Y luego qué dice? Santo Dios, no finjas, hermano, que sea un amor verdadero, no un amor. Aleluya. Santo Dios. Entonces dicen, un amor no fingido. Y sigue diciendo, ¿qué dice? Amaos unos a otros. Si recuerdan que el apóstol Juan fue el apóstol que más habla acerca del amor. Y por allá me recuerdo que salió un dicho que le decían al apóstol Juan que nomás de puro amor hablaba, no sé si lo han oído. ¿Sí? Ese Juan nomás de puro amor habla y de puro amor y ámense, ni ámense, ni ámense. ¿Sí lo oyeron, hermanos? ¿Sí se les hace familiar? ¿Qué les respondió el apóstol Pablo? Según pues, ¿verdad? Es una anécdota. ¿Qué les respondió? Aleluya. Y ya se aman. Hasta que se amen, voy a dejar hablar del amor. Si sigo hablando del amor es porque aún no se aman. Aleluya. Amaos unos a otros. Pero fíjense en lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué entendemos por entrañablemente, hermanos? A ver, Charlie. ¿Cómo debe de amarme, hermano? ¿Cómo debo de amarlo, hermano? De corazón puro, con las entrañas. No sé, cuando se han enamorado, ¿cuántos se han enamorado? Amén. ¿Cómo sentí, hermano, en el estómago cuando iba a ver a la hermana? ¿Ven cómo va siendo el amor? Pero este amor tiene que sobrepasar. Tiene que sobrepasar. Nomás les puse un ejemplo porque también no puedo describírselos. Más, ¿verdad? Pero cuando va a ver a la muchacha, cuando se pone Catrina, que está esperándolo cuando lo ve, ¿qué reacción tiene en su interior? Igual o más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que vean, hermanos, que cada palabra, si la vamos viendo, es para nosotros. Amaos unos a otros entrañablemente. Y luego dice, de corazón puro. ¿Y qué entendemos por puro? Pureza. No hay engaño, no hay malicia. Y si nos vamos a donde nos hablan del amor, ahí nos lo describe. Ahí nos lo describe lo que es el amor. ¿Sí? Entonces, continuamos. 23. Dice, siendo renacidos, una vez más vuelve a decir el apóstol Pablo, ¿cuántos han sido renacidos? ¿Cuántos hemos sido renacidos? Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque de ahí nos ha sacado el Señor, de nuestra mala manera de vivir. Entonces dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Que esa incorruptibilidad está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Él es incorruptible. Aunque por ahí saquen muchas cosas de Jesús, que esto, que el otro, aquí la palabra de Dios está diciendo que Él es incorruptible, sin mancha, sin pecado. Si las quiere creer, lo que por ahí sacan, ahí usted verá. Pero bástese a lo que dice la palabra de Dios.
¿sí? Entonces dice, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tierra, más mi palabra no pasará y la palabra de Dios se cumplirá. Lo crea yo, lo crea usted o no lo crea, la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. 24. Y medite en esto, porque es una gran realidad. El día que me llamó el pastor, dijo, Chavita, te toca. Yo andaba bueno y sano, hermanos. Estaba yo al 100. Sí, hermano, pero me hubiera avisado poquito antes. Me avisó el jueves. El jueves en la noche me empezó un dolor de estómago tremendo. Me agarró una diarrea tremenda. Que el viernes me fui a trabajar, pero nomás fui a hacerle al cuento que fui a trabajar. Nomás iba en ratitos y no aguantaba y no aguantaba y no aguantaba. Y ya en la tarde no comí nada más que una botellita de suero en todo el viernes. Y tomaba agua, pero también como con el agua me volvía a como inflamar el estómago. Llegué directo a la cámara, un caloronazo, hermanos. Llegué metiéndome debajo de las cobijas. Empecé, pero a temblar. Le dije a Noemí, acompáñame al doctor porque el domingo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, me acompañó. Llegué, me tomé el medicamento y me inyectaron y me dormí. Según me dormí, ¿verdad? Pero en el transcurso estuve trabajando la medicina. El sábado me dije, ¿vas a ir a trabajar? Y que estuviera muy necesitado. Pues no, ¿verdad? Pero todos fui a trabajar. Ya me sentí más o menos. Y ahorita todavía ando ahí medio bajo de agujas, pero la gloria sea para nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, y viendo esto me quedé pensando, ¿por qué? Porque es lo que dice, medite en esto. Porque la vida no la tenemos comprada. Por eso pone el ejemplo de que miren la flor. Unos días están bien bonitas, a la otra semana ¿sí? Por eso dice, porque toda carne es como hierba. ¿Sí o no, hermanos? Y si lo llevo a meditar poquito en esto, fíjense, la otra vez estaba yo meditando en esto, hermanos. Le decía a mi esposa y a mis hijas, creo que ahora que le empiezo a tomar más sabor a la vida, los años se vinieron encima. Ahora es que quisiera que el Señor nos diera más años para experimentar más del Señor. Porque me recordaba cuando me casé, me recuerdo a qué edad están ahorita. Y rápido, se fue el tiempo. Rápido. Entonces por eso dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Sí? Toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. Mire las flores, es el ejemplo que nos da. Unas duran un medio año, unas nomás. ¿Se han fijado que unas flores nomás una noche o un día y se apagan? Así es nuestra vida. Si es que por eso nos recomienda el apóstol Pablo estar ceñidos, estar preparados, estar sobrios, porque ya no somos ignorantes, porque conocemos del Señor, porque estamos esperando lo que Dios nos está prometiendo. Amén. Entonces dice, la hierba se seca, la flor se cae, pero dice, mas la palabra del Señor permanece
para siempre. ¿Cuántas generaciones han pasado? Sí, ahí está. La palabra de Dios ha permanecido hasta hoy con nosotros. Gloria a Dios por ello. Amén. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Con eso concluyo, hermano, con estos 3 versículos del capítulo 2, hermanos. Dios me conoce perfectamente. Dios los conoce perfectamente. A mí no me tienen que decir nada. Díganselo a Dios. Yo no les tengo que decir nada a ustedes. Yo se lo voy a decir a Dios. Porque Él lo conoce todo. Y si no, yo me engaño a mí mismo. Los versículos que hemos leído, hermanos, nos ha dicho lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 2, el apóstol Pedro diciendo, desechando malicia. Yo no sé, hermanos, si haya malicia en ustedes. El Señor lo sabe, al igual que a mí. ¿Sí? Pero está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, desechen eso. Desechen eso. ¿Por qué? Porque eso nos perjudica. En todas las áreas que lo miremos, es perjudicial para nosotros. Aparte de eso, no le agrada a Dios. ¿Sí? Desechando pues toda malicia, todo engaño. ¿Qué más sigue diciendo? Hipocresías, hermanos. Aquí está la palabra de Dios diciéndolo, hermanos. Vuelvo a repetir una exhortación con amor. Tómelo con amor. Es para bien espiritual de nosotros. Para que haya una mejor, ¿qué dice? Convivencia. Amor fraternal. ¿Sí? Sigue diciendo envidias. O calumnias. Versículo 2. Y dice, y deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella para que crezcamos para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que hemos probado el amor, la misericordia del Señor. Y yo sí le he probado, hermanos. Lo benigno que es el Señor conmigo. Yo no sé ustedes. Entonces por eso está recomendando el apóstol Pablo. Si es que habéis gustado. Todo aquel que ya gustó, que ya sintió las caricias, las promesas, las bendiciones, y le seguimos agregando de Dios, para nosotros es esto, hermanos. Amén. Póngase de pie, hermano. Le pido, hermano, aún que haga una oración, hermanos. Y si quieren pasar al altar un ratito, pasen, hermanos. Bien, pues ya el hermano hizo todos los comentarios que él consideró necesarios. Y pues bueno, ya nada más nos queda reflexionar. La palabra de Dios es muy clara, clarísima. Así que, y es asunto personal de cómo la interpretemos, de cómo la entendamos. Que el Espíritu Santo es el que nos revele
las verdades espirituales. Nuestro buen Dios y Padre eterno, aquí estamos tal como somos delante de ti, Dios. A ti no te podemos engañar, a ti no te podemos mentir, porque tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros corazones, conoces nuestras intenciones, bendito Dios. Delante de ti estamos pues desnudos, Padre eterno, en términos generales. Y gracias por tu palabra, Dios, porque a través de ella, Padre celestial, a través de tu palabra gloriosa, estás hablando a cada vida y a cada corazón. Y ya depende de cada vida, Dios. Depende de cada corazón el interés y la atención que pongamos, Padre eterno, a este consejo glorioso, a este alimento espiritual para nuestras vidas. Porque a fin de cuentas, valga la redundancia, tenemos que rendir, Padre eterno, cuentas delante de ti de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Así lo dice tu palabra. Y nadie vamos a escapar, bendito Dios, de estar frente a ti y que tú nos estés mirando. ¿Cuántos vamos a agacharnos avergonzados, Dios? Padre eterno, Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, que seamos cristianos, Dios, de esos cristianos fieles, que tenemos nuestras convicciones firmes. Así es, Dios, que no seamos cristianos tibios, porque a los tibios tú los vas a vomitar de tu boca, así lo dices en tu palabra. Necesitamos ser cristianos de verdad, Padre eterno, cristianos sinceros, bendito Dios, y en ese proceso estamos. No somos perfectos, es cierto, pero sí somos perfectibles, bendito Dios. En la medida que nos pongamos en tus manos, para que tú estés moldeándonos, Dios, en todo, en esa medida vamos a ser más santos cada día. En esa medida vamos a vivir en santidad, Dios, como tú lo demandas, como a ti te agrada. Pero, reitero, esto es una decisión personal, bendito Dios. Que tu palabra, pues, Padre eterno, siga, Dios Todopoderoso, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y aquí estamos, Dios, aquí estamos tal como somos. Yo te ruego en lo personal, bendito Dios, que tú me sigas enseñando, guiando, ayudando, fortaleciendo en todo, Padre eterno, porque yo quiero ser mejor en todas las áreas de mi vida, hasta el día que tú vengas, Señor Jesucristo, por tu iglesia. Y quiero estar listo, quiero estar preparado, Padre celestial, para irme contigo, Dios Todopoderoso. Y que toda esta iglesia presente, aún tu iglesia ausente, Dios, que podamos ir al reino de los cielos, a gozarnos y a vivir por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Lo tienes ahí a la mano, Charlie? ¿Cantas a la mano? Ya no quiero ser igual. Gloria a tu nombre, mi Dios. Sí, mi Dios. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor los bendiga, hermanos. Deja lugar a nuestro hermano.